Muy buenos días a todos. Estamos en la jornada número 14 del programa Construyendo una Cultura Ambiental Institucional. El tema a desarrollarse para esta jornada es Derecho Ambiental y como invitado especial tenemos al licenciado Antonio Rutilio Díaz Lemos, quien es parte del equipo técnico de la Unidad Ambiental de la Universidad de El Salvador. Vamos a dar inicio con la lectura de la agenda que tenemos a desarrollar este día. Tenemos la inscripción de participantes que pues ya se ha desarrollado. Luego tenemos la lectura de la agenda, 9 y 5 a 9 y 6. Tenemos algunos avisos que darles a ustedes de 9 y 6 a 9 y 8 de la mañana. Luego la captura de pantalla acostumbrada para dar evidencia de la jornada desarrollada en este día y quiénes son las personas que se conectaron. Luego tenemos el apoyo con la retroalimentación del maestro Oscar Lemus de 9 y 10 a 9 y 15 de la mañana. Y finalmente, pues tenemos la esencia de la actividad que sería desarrollada a partir de las 9 y 15 a las 11 y media por parte del licenciado Antonio Rutilio Díaz Lemus. Un espacio de preguntas de 15 minutitos a eso de las 11 y media a 11 y 35, 5 minutitos, siempre con el apoyo del maestro Oscar Lemus y daríamos el cierre, esperamos que estaríamos cerrando esta jornada a las 11 y 45 de la mañana. Así que vamos a dar un par de avisos que tenemos antes de que ustedes puedan activar sus cámaras. Tenemos un aviso importante en relación a la programación de la jornada número 15 sobre herramientas de litigio estratégico ambiental. El ponente invitado para ese día es el magistrado Lizama y considerando pues que su agenda es bastante, digamos, apretada y con bastante solicitado que él tiene para poder apoyar en diferentes actividades y igualmente en sus labores, pues se ha hecho una reprogramación para el día 29 de octubre. Inicialmente teníamos la jornada para el martes 22, que es la otra semana. Entonces, para que ustedes estén atentos, que va a ser hasta la última semana de octubre, sería el martes 29, siempre en el mismo horario y en el mismo plataforma, ¿verdad? Lo otro que tenemos importante de resaltar para esta mañana es en relación a la clausura del programa Construyendo una Cultura Ambiental. En esta fecha, pues ya está programada desde un inicio, que es para el 26 de noviembre, y aquí le damos a conocer el espacio donde se va a desarrollar, que es el auditorio del Centro de Investigaciones y Desarrollo de Salud, en el primer nivel del edificio. Ya para que ustedes vayan buscando, si no lo conocen, pues consulten para que lo vayamos orientando dónde se va a desarrollar. La hora pues va a ser a partir de las 8 y media de la mañana el registro. Vamos a iniciar a las 9 de la mañana con la entrega de los diplomas. También en relación a este tema se va a habilitar un formulario en la Classroom para que ustedes verifiquen su nombre completo y identifiquen ahí si está bien escrito para la elaboración de su diploma. Así que en esta semana, a más tardar el día viernes, van a estar todos los nombres de las personas que tienen el tiempo según el diplomado que han estado desarrollando, que van a ser acreditados o acreedores de su diploma por haber estado de inicio a fin en las jornadas. Ahora en este momento me voy a agradecer que quienes tengan la posibilidad de activar sus cámaras la puedan activar para hacer la captura de pantalla de la jornada número 14. Voy a dejar de presentar en ese momento para que Margarita pueda apoyarnos. Muchas gracias a quienes han activado sus cámaras. Me permiten, voy a ajustar el diseño de la pantalla. Siempre se me mueve, no sé por qué. Ahí está. Bueno, vamos a proceder en este momento a la captura de pantalla. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muchas gracias. Quede sin manos. Muchas gracias, Margarita. Bueno, vamos a dar espacio en este momento al maestro Oscar Lemos para que nos dé la retroalimentación del tema anterior que fue sobre arbolización urbana. Muchas gracias y buenos días a todos.
y todos los que nos acompañan este día. Antes que nada, hacerles extensivo el saludo de parte de nuestro coordinador, el ingeniero Jacob Carpio, ¿verdad? Quien creo que después se sumará a la sesión, pero les deja su saludo. Este día, pues estamos entrando ya casi a la recta final de lo que es este diplomado. Antes de eso, quiero decirles que como parte de esta refrescamiento de todos los saberes que se han impartido durante lo largo de estas jornadas de trabajo, estas 15 jornadas de trabajo que vamos a tener un evento presencial también, el cual será la discusión científica que tendremos el próximo 8 de noviembre en el auditorium de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, en donde se hará una valoración del uso de los recursos naturales, el uso y el estado de nuestros recursos naturales en la región centroamericana. Este es un evento que tendremos con la fundación, patrocinado con la Fundación Volt, y la UNAUES, en donde científicos del Buró, valga la redundancia, del Buró Científico de la Universidad de El Salvador, se van a reunir precisamente a discutir y a charlar sobre el estudio que gracias a esta fundación se ha desarrollado, una fundación alemana que se ha desarrollado en toda la región centroamericana y que por lo importante y las valoraciones que tienen que ver el estado de los recursos naturales con el cambio climático, es importante que los distintos tanques de pensamiento, y en este caso la academia representada por la Universidad de El Salvador, están difundiendo y haciendo llegar. Porque, como hemos venido repitiendo a lo largo de esta discusión, las cosas han cambiado. Entonces necesitamos saber cuál es el estado actual de los recursos naturales y cómo se les va a poder seguir aprovechando o no, ¿verdad? Para saber también o para definir las estrategias que tenemos que vivir a partir de lo que se ha encontrado. Entonces, la compañera licenciada Patricia Díaz les va a dar más pormenores del caso, porque queremos que ustedes participen y si es necesario, pues pedir permiso en sus respectivas oficinas, queremos que nos lo hagan saber, ¿verdad? Ya que será parte como concluyente de lo que es este diplomado que, como les digo, se llega a la recta final. La sesión anterior, el ingeniero, el maestro Fernando Castaneda, nos hablaba de la importancia y lo vital de mantener un parque forestal adecuado en lo que es nuestra ciudad capital. Ellos habían hecho, bueno, cuando digo ellos, junto con sus estudiantes de la Facultad de Ciencias Agronómicas, habían hecho un estudio para la Municipalidad de San Salvador y la OPAMS, en donde se hizo prácticamente un diagnóstico de lo que era el estado de salud de toda la vegetación que se extiende por las calles de San Salvador. Pues, ¿cómo se llama? Nos hacía la importancia, nos veía cómo con datos científicos se había calculado la importancia y la retribución que esta pequeña masa arbórea que se extiende por San Salvador en las calles, alamedas y bulevares, su contribución ambiental, ¿verdad? En cuanto a lo que es la regeneración del aire que respiramos día a día. Nos dio también la valoración de cómo esta masa arbórea estaba contribuyendo a la poca infiltración que se está dando de las aguas que recargan los mantos acuíferos. Entonces, hablábamos con el maestro Castaneda cómo había cambiado la ciudad desde los inicios del siglo XX, en donde las alamedas eran cubiertas por árboles, y cómo
debido al tendido eléctrico que se puso a partir de esos años, se fue perdiendo esta masa vegetativa, afectando también hasta la producción de alimentos para la población de la mera capital de San Salvador. Aquello de que tenemos chuchos aguacateros no es una coincidencia, al contrario, es porque precisamente las principales avenidas de San Salvador en aquellos entonces estaban cubiertas o arborizadas con árboles de aguacate y los perros se lo comían. Entonces, de ahí donde viene ese dicho. Esperamos, como lo decíamos ahí también, de que con las reformas urbanas que se están desarrollando en el centro de San Salvador, también podamos ver que se le dé un chance a la arborización, a volver a revitalizar ese parque verde. Nos alegraba porque aun cuando a causas que no vienen aquí a discutir, nos contaba cómo se había perdido, aparte de un consultor, por parte de un consultor, los datos que correspondían a la contribución que como Universidad de El Salvador teníamos en cuanto al pequeño bosque que tenemos ahora y que estamos tratando de recuperar. Lo que nos deja un chance precisamente para que se puedan hacer nuevos estudios y que de hecho estamos planificando ver cómo se desarrollan. Entonces, eso es lo que podemos ver, la arborización. Pero la arborización, por ser arborización, desgraciadamente, y como dice el dicho, de buenas voluntades están empedradas las calles hacia el infierno. Si no la sabemos hacer, la arborización nos puede llevar a tener grandes problemas con la infraestructura ya existente, tanto la infraestructura de los edificios que se han levantado, así como también de todas las redes de cableado y tuberías que se da en el Gran San Salvador. Entonces, eso implica que debemos de tener un marco normativo. Ese marco normativo se le dio en aquel momento, que es dado tanto por el Ministerio de Medio Ambiente, la OPANS principalmente, y por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Para los que vieron la documentación que se les dio, se les proporcionó, verán que no se aparta todo este marco legislativo, todo este marco normativo sobre la arborización en el Gran San Salvador. Y eso nos viene a hacer el entronque precisamente con esta sesión que tenemos ahora. Y vemos de que precisamente la defensa de los recursos naturales y del medio ambiente requiere también de normas que están estipuladas en las leyes de la República, perdón, en las leyes de la República como en una normativa internacional, ¿verdad? Que nos lleva, y desgraciadamente nos obliga a que si no es por leyes, no se defienden los recursos naturales. Entonces, bajo esa óptica de que es necesario tener un marco normativo que nos aleje precisamente ¿cómo se llama? De los conflictos que ya hemos hablado, que se pueden devenir por el mal estado de los recursos naturales, necesitamos establecer un marco normativo. Entonces, permítanme, necesitamos ese marco normativo del cual este día el licenciado Rutilio Díaz nos encargará de adentrarnos y que posteriormente veremos ya más con el magistrado en la próxima sesión. Así que dejo el micrófono precisamente para que el licenciado Rutilio Díaz nos adentre en este nuevo aspecto de lo que es la defensa de los recursos naturales y lo que es el establecimiento de un marco normativo que regule y nos regule el quehacer ambiental, el quehacer urbanístico y que a la vez equilibre
la balanza y nos aleje precisamente de entrar en conflictos. Así que buenos días, licenciado, y dejo a toda la audiencia con usted. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de poder dirigirme a ustedes y espero poder dar la luz que se necesita para comprender esa temática. Yo lo he llamado como fundamento del derecho ambiental. ¿Por qué razón? No vamos a hablar de normas específicas en sí, sino del por qué es necesario la norma jurídica que respalde. Quisiera comenzar con un hecho histórico que está narrado en el Éxodo y para que veamos la importancia que tiene la norma jurídica. Cuando el pueblo hebreo era esclavo en Egipto, no tenían derecho, tenían el látigo, tenían nada más el que los azotaba, el que les daba órdenes y nada más. No había ninguna norma que les amparara sus derechos. Eso era tremendo. Luego, cuando ya fueron liberados, llegaron, se dieron cuenta que la libertad era importante. Pero ¿qué pasó? Esa libertad los iba a conllevar a algo bastante difícil. ¿Por qué razón? Cuando Moisés abrió el Mar Rojo para que pasaran hacia la ruta que llevaban, se sintieron ellos libres, con derechos y ya utilizando sus derechos a su disposición, a su libre albedrío, tomando en cuenta que ellos eran los únicos, ya no reconocían quiénes los había sacado, sino que ignoraban hasta el mismo Moisés que los había sacado, ¿verdad? Por esa razón, Dios le dijo a Moisés que le iba a entregar las tablas de la ley para que se rigieran por una ley. Pero ¿qué sucedió? Moisés se tardó 40 días en recibir las tablas que Dios le había dado y cuando regresó se dio cuenta que el pueblo hebreo ya habían hecho un ídolo, lo estaban adorando. O sea, ya se habían olvidado de aquel que los había sacado y se convirtieron en unos como libertinos. Por esa razón, cuando Moisés vio ese pecado en que había caído el pueblo hebreo, lo que hizo fue arrojarle las tablas de la ley que Dios les había entregado. Y fíjense bien, cuando le arrojó las tablas al pueblo, se abrió la tierra y se tragó la mayor parte de los rebeldes. Entonces, por eso, de ahí donde viene aquel término que usamos siempre, que le va a caer el peso de la ley, porque se supone que esas tablas eran pesadas y con la fuerza de Dios se abrió la tierra y por desobediencia pues se tragó a los que estaban rebeldes, no creían en la voluntad de Dios. Les hago ver esto porque veamos la importancia que tiene. La ley siempre se dio. La ley siempre se dio y tuvo que Moisés labrar las piedras para que Dios las volviera a escribir. Y estos son los 10 mandamientos. Y esos no necesitan reforma todavía, ¿verdad? Entonces, es importante que veamos eso para que veamos que la libertad, si no hay una norma jurídica que la regule, podemos cometer grandes barbaridades. Por esa razón, es necesario que veamos cuál es el fundamento del derecho ambiental y vamos a ver lo que hemos hecho con la libertad que tenemos. Vamos a comenzar con la biosfera. La biosfera, no sé, todos ya la han de conocer, pero y así he venido hablando en esta temática, pero es importante que veamos las componentes de la biosfera. Primero, la litósfera. Deja que la litósfera es la parte terrestre importantísima que según los estudiosos
tiene, donde hay vida en el suelo, en la litósfera, son hasta los 10 kilómetros de profundidad. Pero nosotros los vamos a centrar en lo que es la parte superficial, que es el suelo. Fíjense la importancia del suelo. Ahí tenemos todos los bosques, árboles, arbustos, matorrales. Ahí vivimos, ahí en el suelo hacemos las casas, en ese suelo nos movemos. O sea, es una importancia tremenda del suelo. Pero ¿qué pasa? Ese suelo que es tan rico, lo estamos destruyendo, lo estamos envenenando, le estamos metiendo sustancias que no son las adecuadas para que ese suelo se mantenga fértil, productivo y nos beneficie a todos. Porque algunos quieren que ese suelo sea exclusivo para unos y para otros no. Entonces es importante que haya una norma jurídica, que no hay una norma jurídica en sí, pero es necesario que hubiera una norma jurídica que regule la protección del suelo para que siga siendo productivo y siga tomando parte del equilibrio que necesita la biosfera, ¿verdad? Eso es la parte del suelo. Pero hay otra cosa importante. El suelo no sería productivo si no tiene otra parte que es importantísima, que es la hidrósfera. Todos los recursos hídricos están también y son importantísimos porque son los que le dan vida al suelo, nos dan vida a nosotros. Nosotros somos agua, la mayor parte de nuestro cuerpo es agua y así es necesario. Y fíjense bien, tenemos agua, las dos terceras partes del globo terrestre es agua, pero el 97% del agua que existe es salada. El 2% es hielo. Supuestamente ya se está derritiendo, pero así está dicho. Y el 1% es lo que necesitamos para todos los usos, para tomar agua, para los cultivos, para una serie de necesidades. Fíjense bien. Pero ¿qué sucede? Tampoco hay normas jurídicas que lo esté regulando. Por ejemplo, nosotros tenemos un espacio en el mar que son 200 millas marinas. ¿Saben ustedes a cuánto equivale esas 200 millas marinas? A 105,000 kilómetros cuadrados que corresponden a El Salvador. O sea, más de 5 veces la extensión del territorio. Y en esa parte hay riquezas, hay recursos vivos y no vivos que nos sirven, que le dan mucha alimentación al mundo entero, que son los recursos vivos y también los no vivos, como son los minerales. Pero necesitamos, fíjense bien, tenemos, las Naciones Unidas ha suscrito, ha firmado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, donde regula cuáles son los derechos que tienen los estados ribereños para proteger esos espacios. Pero desgraciadamente El Salvador no ha querido ratificar esa convención y eso nos perjudica, porque quiere decir que si nosotros no ratificamos la convención, no podemos ejercer los derechos de soberanía que nos corresponden. Por eso nos invaden nuestra soberanía, porque la convención establece que tenemos derechos tanto en el mar territorial, que son las 12 primeras millas marinas, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental. Ahí, así está dividida lo que es el derecho que el Estado ribereño ejerce sobre el espacio marítimo. Pero necesitamos, nosotros como comunidad ambiental hemos pensado
crear una norma jurídica, por lo menos que regule lo que es los espacios marítimos, ¿ya? Porque hay que proteger esos recursos que tenemos, ¿ya? Porque hay una libre, mire, todo mundo se mete a explotar los recursos vivos. Otros países se están metiendo a explotar los recursos no vivos, que son los minerales. Ni cuenta nos damos, ¿verdad? Pero ahí está la convención. Nosotros pensamos que vamos a crear o proponer una norma jurídica sobre los espacios marítimos. Pero hay otra cosa importante, que las aguas que ingresan al territorio nacional están consideradas en la convención como aguas interiores. O sea, son las aguas que se insertan en la tierra como los golfos, bahías, esteros, canales. Esos son aguas interiores, y toda la zona costera, a partir de la línea de la más baja marea y la más alta marea, esas son aguas interiores. Fíjense bien, pero nadie puede ingresar al Estado salvadoreño si no llega primero a las aguas interiores. Y nosotros no podemos ingresar al mar si no pasamos por las aguas interiores. Eso tampoco está regulado. Y por eso ustedes van a ver en las playas hay un desorden, hay una invasión de los bienes nacionales de uso público porque no están regulados. Y nosotros también estamos proponiendo una normativa para eso. Pero hay otra cosa importante. El mar está siendo contaminado con todas las basuras que llegan, arrastran los ríos. ¿Por qué razón? Porque también los ríos son basureros que normalmente son los gobiernos locales los que utilizan como basureros y las personas naturales. Por esa razón se están creando montañas, islas de plástico en el mar, porque los cuerpos de agua continentales no están regulados. Se está regulado lo que es el uso del agua, pero la protección de los cuerpos de agua continentales no está regulado. Las cuencas no está regulado. Y también por eso nosotros estamos proponiendo una normativa al respecto. Es importantísimo ver que la hidrosfera tiene un papel muy importante para que la litósfera pueda ser productiva. Pero además hay otro componente importante, que es la atmósfera. En la atmósfera, ahí se forman las lluvias. Lo más importante de la atmósfera, en este caso, para que haya producción, es la troposfera, que es la parte terrestre que tiene que ver con la atmósfera. En ese espacio nos podemos mover, pueden haber las lluvias, se pueden hacer los cultivos necesarios, porque permite la troposfera que se haga, porque ya han habido en otros espacios, como es la capa de ozono, que libera, que permite que solo los rayos gamma y ultravioletas que vienen del sol sean filtrados en la capa de ozono y pueda llegar nada más lo necesario a la Tierra para que pueda realizar su función. Pero ¿cuál es el problema? Tampoco está. Hay un reglamento de la Ley de Medio Ambiente que habla de la protección de la capa de ozono, pero en la práctica no se está usando. ¿Por qué razón? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo estamos viendo actualmente. Se está rompiendo la capa de ozono, por esa razón estamos teniendo el calentamiento global y vemos cómo la naturaleza se está comportando. Entonces, eso genera el cambio climático, porque la biosfera debe de estar completamente equilibrada. Lo que es la litósfera, la hidrósfera y la atmósfera no deben de desequilibrarse, porque si se desequilibran, entonces vienen las catástrofes. Es necesario entonces que protejamos el suelo con los bosques que se necesitan. No sé si ustedes ya han dado cuenta o ya se dijeron en otras charlas,
que una persona para poder vivir necesita el oxígeno de 18 árboles. Si no, pero si estamos deforestando, estamos matando a la población, le estamos quitando la vida a otras personas. Por esa razón, la biosfera es importante. Fíjense bien, ese libertinaje que tenemos de utilizar los recursos o los componentes de la biosfera son los que nos están matando y nos están llevando a la destrucción. Y si no lo regulamos, va a desaparecer este planeta. Por eso es importantísimo proteger la biosfera. ¿Y cuál es lo que le da vida a la biosfera? Es el medio ambiente. Fundamentalmente los elementos bióticos y abióticos. Los bióticos son, ustedes saben, todos los seres, aquellos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Todos esos. Y los abióticos son los que le dan vida a los bióticos, como es el agua, el suelo, la energía solar. O sea, pero eso tiene que estar equilibrado. Pero tomémoslo en cuenta y hagamos para proteger nuestro planeta, porque ya lo estamos destruyendo. Si no lo hacemos nada, ya no va a haber vida. Es importantísimo que veamos entonces la importancia de lo que es el suelo, de lo que es la litrósfera, de lo que es la hidrósfera. Entonces, y los elementos bióticos son esencialmente, pero tomemos en cuenta primero, digamos, un árbol. Si analizamos un árbol, ¿cuál es la ventaja de un árbol? Es importante analizarlo. Un solo árbol capta el dióxido de carbono que hay en el aire, en la atmósfera, y nos devuelve oxígeno. Y si necesitamos 18 árboles para ver, quiere decir que necesitamos bosques. Por esa razón, comunidad ambiental estamos reforestando para ver cómo vamos compensando esas deficiencias que tenemos. Pero hay enorme destrucción de los bosques. Hoy en día, enorme destrucción de los árboles, de los bosques. Si ustedes se fijan, las alcaldías, que es lo que hacen para ver bonitos los arriates, a cada rato le están quitando el follaje, que son los que captan el dióxido de carbono y nos devuelven el oxígeno. Hay una ignorancia total de la función de lo que son los árboles, arbustos y matorrales, sin tomar en cuenta que son los que nos dan los alimentos. Fíjense ustedes, un árbol con su follaje verde, pero nos da frutos de diferentes olores, de diferentes colores y de diferentes tamaños. Eso es para hablar de uno de los bióticos. Dice, importancia entonces lo que es el derecho a la vida, tomando en cuenta lo que es el medio ambiente. Pero para ir caminando más rápido. Por eso las Naciones Unidas ha visto que es importante defender la vida. Pero a las Naciones Unidas le ha preocupado más la vida de los seres humanos. Porque fíjense bien, cuántas guerras han habido y ¿para qué se inventan armas? Para matar a las personas. ¿Para qué se inventan bombas? Para matar a las personas. Y así hay una serie de cosas que las Naciones dijeron en 1948, dijeron, vamos a emitir una declaración universal. Y emitieron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 30 artículos recogieron el contenido de la declaración. Pero centrémonos nosotros en una parte importante, que es el derecho a la vida. Dice la Convención que toda persona tiene derecho a la vida y a la libertad. Que es importante, pero si nos damos cuenta, la vida nuestra
¿La vida del ser humano no está amenazada? Claro que sí. En primer lugar, decía la Madre Teresa de Calcuta, que la tragedia de la humanidad es que los asesinos de los hombres y de las mujeres, de los seres humanos, son sus propios padres, porque matan a sus hijos antes de que nazcan. Primero, que toman pastillas para no concebir, cuando la naturaleza las ha dotado para que puedan concebir y puedan engendrar y concebir. Luego, si queda embarazada, toman pastillas para deshacer el feto que ya está formando. ¿Sí? Y si se logra formar, como que le meten un cuchillo con el aborto y hacen pedacitos al feto en el vientre materno. Eso es lo que dice Madre Teresa de Calcuta. Esa es la tragedia más grande. Ni en las guerras mueren tanta gente como mueren en los vientres de las madres tantos seres humanos. ¿Sí? Porque es importante entonces las normas jurídicas. ¿Ah? Por eso es que la Declaración Universal dice, toda persona tiene derecho a la vida, pero la vida no es vida si no tiene libertad. Y nosotros le estamos viendo cuántos jóvenes están presos, tienen derecho a la vida, pero no tienen libertad. Esas son tragedias, pero ¿qué ha pasado con eso? Porque no hay una educación que nos lleve a tener conciencia de la protección del derecho a la vida y a la libertad. Es por esa razón que las mismas Naciones Unidas dijeron, bueno, vamos a como reclasificar los derechos humanos. Y dentro de esa reclasificación dijeron, vamos a poner los derechos civiles y políticos y le llamaron derechos de la primera generación, dentro de los cuales incorporaron el derecho a la vida y a la libertad. Pero al darse cuenta que ese derecho a la vida y a la libertad le hacía falta otro componente para que se pudiera hacer realidad. Y se dieron cuenta que había que reclasificar más la Declaración Universal y declararon los derechos humanos de la segunda generación, que le llamaron los derechos económicos, sociales y culturales, dentro de los cuales incorporaron, además de los demás derechos, incorporaron el derecho a la salud física y mental. Piensen qué importante esa incorporación, porque la vida se puede gozar, pero si hay derecho, si se goza de la salud física y mental. ¿Y por qué la física? Porque la salud física nos permite movernos, nos permite trabajar, nos permite estudiar, etc. Pero el mental, miren, hay muchos que tienen el cuerpo bien sano y la mente podrida. Muchos que tienen sabiduría, pueden moverse, pero en la mente solo hay destrucción y desgraciadamente hasta llegan a ser gobernantes, llegan a ser emperadores. Y ustedes ven las tragedias que han causado a nivel de la humanidad, comenzando por Hitler, Nerón y todos los gobernantes que nosotros hemos visto desfilar, porque no tienen salud mental, sino que tienen intereses particulares. Eso es importante tomarlo en cuenta. Y ahí la Declaración de los Derechos Humanos de la segunda generación era una enorme sabiduría que se tuvieron en ese tiempo para pensar y incorporar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero dijeron, además, todavía hay un vacío. Vamos a aprobar los derechos humanos de la tercera generación. E incorporaron en los derechos humanos de la tercera generación el derecho a un medio ambiente sano. Entonces, fíjense la importancia. Para poder vivir necesitamos salud. Y para tener buena salud
necesitamos un medio ambiente sano. Y eso es importantísimo tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque eso es garantizar el derecho a la vida. Por esa razón, las mismas Naciones Unidas crearon el Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, el PNUMA, y divulgaron en todos los países del mundo para que incorporaran en la normativa constitucional la protección del derecho ambiental. Es por esa razón que aparece ya en la constitución de muchos países y aparecen en las leyes secundarias la protección del medio ambiente, porque fue un mandato de las Naciones Unidas para que se incorporara en la normativa. Entonces, lo que tenemos que ver es que no podemos vivir sin una normativa que regule nuestra conducta. Pero ¿qué ha pasado? Fíjense qué negativo, digamos, es el papel de nosotros. Porque sabiendo que el medio ambiente es importante para vivir y que es un medio, que es un derecho humano, es lo que más destruimos. Y lo vemos, la contaminación de las aguas, la contaminación de los suelos, la contaminación del aire. Imagínense, comenzando con los suelos. Por muchos años se le han venido vertiendo venenos a los suelos para matar, dicen que la maleza, pero matan toda la biodiversidad. Toda la biodiversidad y dejan al suelo pobre, y lo dejan improductivo. Después meten semillas que no son las que es productivas. O sea, hay una serie de cosas que se van dando, como decía San Pablo, los hombres sintiéndose sabios se vuelven estúpidos, ¿verdad? Por querer hacer cosas en términos económicos, matan a la humanidad, ¿no? O sea que, y aquí tenemos que tomar en cuenta que la academia ha sido culpable desde hace mucho tiempo, pero estamos a tiempo. Ahorita tenemos que ver que el derecho ambiental es importantísimo, pero hay que respetar la norma jurídica, hay que respetarla, y hay vacíos enormes en cuanto al derecho ambiental. Yo estaba viendo aquí que por lo menos he logrado detectar 7 leyes que hacen falta para completar lo que es la protección del medio ambiente, por lo menos. Luego, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado con esta norma jurídica? Que el artículo 117 de la Constitución dice que hay que proteger, fíjense bien, los recursos naturales y el medio ambiente, porque se tiene lógica. Si no se protegen los recursos naturales, ¿cómo va a proteger el medio ambiente? ¿Cómo va a hablar del cambio climático o si no se protegen los recursos naturales? Porque algunos dicen, hay que adaptarse al cambio climático. No, hay que contrarrestar las causas que generan el cambio climático. No hay que adaptarse porque eso no lo podemos hacer, no podemos adaptar. Miren en Estados Unidos lo que acaban de vivir, se han adaptado al ciclón, ¿verdad que no? No se puede adaptar a una cosa inadaptable. Hay que contrarrestar las causas, hay que mantener el equilibrio de la biosfera para poder contrarrestar esas cosas. Hay que proteger los recursos naturales, hay que reforestar, hay que generar, hay que proteger el derecho a la vida. Y eso es importantísimo. Y por eso, gracias a Dios, la academia ya tiene lo que es la unidad ambiental para formar profesionales que ya vayan con conciencia ambiental. Ustedes, alguien habrá leído el artículo 1 de la Constitución que dice, el fin de la actividad del Estado, dice, es la persona humana. Fíjense bien, el fin de la actividad del Estado es la persona humana. Y continúa diciendo,
y se considera persona a partir del momento de la concepción. Pero ¿qué está pasando? Cuando una mujer siente que está embarazada, el marido le dice, o el novio, sácatelo, mátalo, hay que abortar. O sea, empieza a matar el derecho a la vida de un ser humano indefenso, totalmente indefenso, que apenas se está gestando. Entonces, y el Estado, muchos países ya han aprobado el aborto. No sé si nosotros lo vamos a aprobar algún día, pero Buenos días. Vamos a nuevamente el invitado de este día. Vamos a solicitarle de que ingrese. Ha tenido problemas con el ingreso a la plataforma. Vamos a dar unos minutos para que nuevamente se vuelva a conectar. Voy a esperar que espere un momentito, por favor. Ve. Bueno, vamos a hacer una adecuación aquí por problemas. volver a conectar ahí, hombre. Ay, importante lo que está reseñando en este momento el licenciado Rutilio Díaz, planteándonos cómo es el marco jurídico en defensa precisamente de la vida, ¿verdad? Algo que los objetivos de desarrollo sostenible están remarcando y, ¿cómo se llama?, recalcando. Entonces, si la legislación salvadoreña en su primer artículo, la Constitución de El Salvador, nos dice que el fin primordial de la ley es garantizar la vida de los salvadoreños, entonces si ya lo vemos, tal como lo está diciendo el licenciado Rutilio, ¿verdad? Cada vez que estamos afectando los derechos, que estamos afectando los recursos naturales, precisamente estamos atentando al desarrollo de la vida. Entonces, eso hace de que el símil que nos está haciendo él, así como chocante puede ser la pérdida de un neonato o de un no nacido todavía, también es comparable al hecho de que estemos matando a los nacidos y a los no nacidos por estar promoviendo un medio ambiente insalubre para ellos. En los años 70, con la Revolución Verde, pues pudimos ver que, creyendo que así se garantizaba el derecho a la alimentación, se hizo uso de sustancias químicas que más temprano que tarde dieron como resultado la afectación del desarrollo de los no nacidos todavía, de la gente que venía en proceso para nacer. Entonces, esto implicó como el banderillazo de alerta, el campanillazo para que nos diéramos cuenta de que la defensa del medio ambiente está ligada precisamente a la vida, a las capacidades de desarrollo que pueda tener una población. Entonces, es importante lo que nos está diciendo él. Entonces, prácticamente eso nos hace de que sea necesario
de que nos amparemos en un marco regulatorio a través de las distintas legislaciones que tenemos acá en el país. Entonces, cuando en la Constitución de Política se nos dice el derecho a la vida es fundamental en nuestro país, pues precisamente a eso se va refiriendo. Y de eso viene la necesidad después de crear un marco regulatorio que defienda al medio ambiente como base y sustento de la vida en nuestro país. Bueno, nuevamente tenemos al licenciado Rutilio Díaz aquí con nosotros. Le cedo el micrófono. El artículo 117 de la Constitución de la República habla de la protección de los recursos naturales y el medio ambiente. Y dice que se va a hacer de conformidad a la ley. ¿A qué ley se está refiriendo? En primer lugar, a la ley del medio ambiente. Por eso usted va a ver en el artículo 1 de la ley que dice que el objeto de la ley es desarrollar las disposiciones de la Constitución de la República que se refiere a la protección, conservación y recuperación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales. O sea, es importante ver que la ley ya habla de que está desarrollando el contenido del artículo 117 de la Constitución, pero se refiere que para ello la protección de los recursos naturales para poder defender el medio ambiente es importantísimo. Pero ¿quiénes lo van a hacer? Dice que los obligados a hacer esto es primero el gobierno central, los gobiernos locales y también todas las personas, todos los habitantes en general tienen la obligación de proteger el medio ambiente, ¿verdad? Por eso, dentro de la misma ley se establecen principios fundamentales para crear la política ambiental, dentro de los cuales dice que toda persona, o sea, todos los habitantes tienen derecho a un medio ambiente sano, pero ecológicamente equilibrado. O sea, sigue hablando de la biosfera. Tiene que estar equilibrado. Si no está equilibrado, entonces no puede haber un medio ambiente sano, ¿verdad? Y también dice que la actividad económica del Estado debe de desarrollarse en armonía con el medio ambiente. Es otra cosa que no, si vemos nosotros, por ejemplo, los cultivos de granos básicos, muchas veces hay deforestación. Muchas veces hay deforestación, muchas veces introducción de productos químicos que son dañinos para el suelo y para la biodiversidad existente. Entonces, es importante ver que si no se puede alterar, pero viendo a otro cultivo, el cultivo de la caña de azúcar, es lo más destructivo que puede haber, porque si usted va a ver cuando se va a sembrar la caña de azúcar, primero hay una deforestación total. Luego de la deforestación cuando ya siembran la caña, le riegan los famosos insecticidas o herbicidas, o no sé cómo le llamen, pero que dañan el suelo con tal de matar, dicen que la maleza, pero matan también toda la biodiversidad. Cuando ya crece en la caña, ya, antes de llegar a la zafra, lo que hacen es regarle otro químico que le llaman ellos madurante, que sirven como para acelerar la maduración de la caña. Y por último, le dan fuego. Contaminan el agua, contaminan el suelo, contaminan el aire. O sea, son prácticas que si el fin de la actividad del Estado es la persona humana, ¿por qué se permiten esas actividades? ¿No? Son cosas que debemos de regularlas, pero se están dando, se están haciendo.
por la libertad económica, ¿verdad? Otra cosa que es importante y que se me había olvidado decirlo sobre el medio ambiente es que la definición que da la ley de medio ambiente es no solo son los elementos bióticos y abióticos, sino que son los elementos socioeconómicos. Bien, los socioeconómicos es tan dañino la mala distribución de los recursos económicos, porque no se concibe que haya un medio ambiente sano donde hay muchos que tienen demasiado y otros que no tienen nada. Y lo más drástico es que en los restaurantes prefieren botar la comida a la basura y no dársela a los que no han comido ese día, digamos. Eso pasa. Otro elemento que habla la ley de medio ambiente es los elementos culturales. Parece mentira, pero nosotros somos víctimas de la violación de los recursos culturales que nosotros hemos tenido. Cuando nos invadieron América, ¿qué es lo primero que se robaron? Los recursos naturales. Los elementos culturales. Eso es lo primero que nos impusieron una cultura nueva, nos robaron nuestra cultura. ¿Verdad? Nos robaron nuestra cultura y nos impusieron y se llevaron nuestra riqueza, todo eso. Por último, los elementos estéticos, que es la belleza. Nosotros estamos, se ha roto la belleza de los recursos naturales porque hoy ya no tenemos, sino que la belleza ahorita son muros de concreto y otras cosas por el estilo. Entonces, eso quería decir que decía. Pero volviendo a la ley de medio ambiente, los principios de la política son básicos para conocerlo. Pero, ¿qué ha pasado? La ley de medio ambiente establece en el artículo 6 que el Ministerio de Medio Ambiente, para poder controlar, digamos, para hacer realidad la protección, de los recursos naturales, se debe crear, el Ministerio de Medio Ambiente debe de crear el sistema de gestión ambiental, o el SINAMA. El SINAMA está conformado por las unidades ambientales. Y las unidades ambientales son los instrumentos, o sea, públicos, municipales, autónomos, que deben de proteger el medio ambiente. Por esa razón, la ley establece en su artículo 7 de la misma ley que deben de crearse las unidades ambientales. Fíjense bien, la ley de medio ambiente fue aprobada en 1998. La Constitución fue aprobada en 1983. ¿A cuántos años se emitió la ley de medio ambiente? Pero las unidades ambientales, todavía hay muchas instituciones públicas, municipales y autónomas que no cuentan con unidades ambientales. Y las unidades ambientales son las encargadas de proteger el medio ambiente y los recursos naturales. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí hemos tenido ese vacío grande. La ley de medio ambiente regula la protección de los suelos, regula la protección de los bosques, regula la protección de los ríos, la protección de la atmósfera, pero
estas leyes debemos de leerlas, no solo que estén escritas, debemos de leerlas. O sea, este instrumento es solo para esta ley sería necesario una charla exclusiva para eso. Por eso nosotros estamos pensando en crear lo que se llama ya un diplomado de derecho ambiental para poder conocer todas las normas jurídicas que tienen que ver con la protección del medio ambiente. Vaya. Luego, nosotros como la misma ley de medio ambiente establece que para poder proteger los recursos naturales es necesario que exista también tribunales ambientales para que, ¿cómo se llama? Para poder proceder a reducir responsabilidades a aquellos que violan las normas jurídicas, aquellos que violan, que no respetan el medio ambiente. Es por esa razón que se han creado los tribunales ambientales que actualmente tenemos, una cámara y 3 tribunales ambientales. Pero también el Código Penal, o sea, estos tribunales yo no sé, yo creo que cuando venga el doctor Lizama va a hacer cuántas denuncias llegan sobre la protección del medio ambiente. ¿Ya? Porque es importante que conozcamos la norma jurídica, que conozcamos el papel de las tribunales ambientales y cómo hacer para denunciar. Yo no sé cuántos de nosotros hemos denunciado la destrucción del medio ambiente en el lugar en el entorno donde vivimos. También el Código Penal establece delitos contra la naturaleza y el medio ambiente. ¿Ya? Pero eso también es mucho, hay desconocimiento pues de la norma jurídica. Y si hay desconocimiento de la norma jurídica, es bien difícil proceder, porque es necesario conocer la norma jurídica que habla sobre la temática. Como le digo, de todo esto es necesario que haya toda una charla sobre cada uno de estos instrumentos legales. El mismo Código Civil también establece cuáles son los bienes nacionales de uso público que deben de protegerse y que no son conocidos, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos los tribunales, o sea, la fiscalía hace valer los delitos, ¿cómo se llama? Ante la fiscalía se puede proceder a denunciar los delitos ambientales. Y los tribunales ambientales son los que se encargan de proceder a deducir responsabilidad sobre la violación de los derechos ambientales. Pero es importante tomar en cuenta que hay mucho desconocimiento de estas normas. Nosotros, por ejemplo, aquí como unidad ambiental, ahorita vemos cuando se creó la unidad ambiental, hemos tenido que ver que cómo la academia puede proceder a proteger los derechos ambientales. Entonces, se creó la unidad ambiental, pero ¿cómo hacer para que la academia pueda formar conciencia ambiental? Es por esa razón que se elaboró la política ambiental para que la institución pueda incorporar en todo lo que es las carreras que imparte la universidad sobre conocimiento sobre derecho ambiental, sobre la protección de los recursos naturales y el medio ambiente. En eso estamos ahorita y por esa razón ya el personal docente, personal administrativo y el estudiante se están involucrando en esa temática.
Yo no sé qué más. Ya está ahí, llegaría. Bueno, para mí eso sería lo que quería exponer al respecto, porque pero todavía me falta algo más. Es necesario que conozcamos que existen una serie de leyes que también hay que conocer. Por ejemplo, tenemos las leyes que debemos de conocer a profundidad y sería objeto de charlas especiales como de derechos humanos, los derechos constitucionales, el de ley de medio ambiente y sus reglamentos, ley de áreas naturales protegidas, de la conservación de la vida silvestre y sus reglamentos, la ley forestal, la ley de ordenación y promoción de la pesca y acuicultura, la ley de la autoridad marítima portuaria, el código municipal, las ordenanzas municipales, el código civil y el código penal. Todo eso son leyes que existen y que deben de conocerse. Y también hay convenios internacionales muy importantes que conocer, que sería objeto también de otras charlas particulares. Por ejemplo, sobre los convenios de la diversidad biológica, sobre el protocolo de Cartagena, la Convención sobre el Cambio Climático, sobre el protocolo de Kioto, sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la desertificación, la Convención de los Humedales, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los convenios de la Organización Marítima Internacional, que esta organización ha emitido como 36 convenios relacionados con la navegación y el transporte marítimo y la contaminación de las aguas marinas. Todo eso, la FAO ha emitido también otros instrumentos para la protección de los recursos vivos. O sea, hay una serie de normativas que existen, pero que no son conocidas por todos, que son necesarios que las conozcamos para que le demos cumplimiento. Están suscritas por el Estado y hasta ratificadas, pero no se le da cumplimiento, ¿verdad? Yo creo que, por último, nosotros tenemos y estamos en proceso de renovación de lo que es la política ambiental para adecuarla, el quehacer universitario a la protección del medio ambiente y para que todas las carreras que imparte la universidad incorpore las materias también de derecho ambiental para que salgan para formar profesionales con conciencia ambiental. Yo me quedaría hasta aquí al respecto. Bueno, como decía el licenciado Rutilio, existe todo un marco normativo precisamente para lo que es proteger los recursos naturales de nuestro país. Y es que precisamente en esta carrera del desarrollo que estaba llevando nuestro país o que se inició, bueno, y que se inició allá por los años 50, se estaba haciendo uso desmedido de los recursos naturales. En ese momento como que todavía no había caído el enfoque de que nuestros recursos naturales no son infinitos, sino que al contrario son finitos. Y desgraciadamente hasta que van cayendo en una crisis, como que la sociedad se va dando cuenta de que no se podía seguir esa carrera. Es decir, el desarrollo, por ser desarrollo, no puede seguirse implementando si no es con una visión de sostenibilidad. Queremos decir que quizás hasta los años 80, 90, esta carrera de desarrollo era insostenible. Era insostenible, ¿por qué? Porque se hacía la sobreexplotación de los recursos sin pensar
de que el agua se iba a acabar, que los recursos forestales se iban a agotar. Bueno, antes se podía producir madera de nuestros propios bosques, o ya no quedan bosques de donde producir madera. Entonces todo eso hizo de que trajo la necesidad de crear un marco regulatorio de todo esto. En nuestro país precisamente tenemos, como dije ya antes, la Constitución de la República en su artículo número 1 define que el fin prioritario de la nación es el resguardo de la vida. Y si no estamos resguardando los recursos naturales, no estamos garantizando la vida para las generaciones que vienen. Es así que la Constitución de la República nos dice que en el artículo 84, que da la jurisdicción precisamente ambiental, promueve el desarrollo sostenible a través de un adecuado aprovechamiento de los recursos naturales. Todo esto nos hace que en los artículos como en el 101 se defina cuál es el orden económico que hay que desarrollar. En el artículo 113 nos defina precisamente cómo es el aprovechamiento, cómo debe hacerse el aprovechamiento de los recursos naturales, así como también la protección de los mismos. En el artículo 120 de la misma Constitución nos define, en el artículo 117 y 120 nos define las concesiones y cómo estas concesiones deben de ir protegiendo los recursos naturales. La protección, la conservación, la restauración y la sustitución de los recursos naturales que deben ser aprovechados y explotados, pero en interés social. Quiere decir de que no en el interés privado como había venido siendo y que había venido trayendo el usufructo solo para un pequeño grupo de empresarios o empresas, en muchos casos desgraciadamente transnacionales. Y es que nosotros nos alegrábamos cuando precisamente decía, van a poner una fábrica y esta fábrica va a traer desarrollo porque va a generar trabajo, va a generar comercio. Pero los recursos eran aprovechados, los recursos naturales eran aprovechados, expoliados, pero la riqueza nunca llegó a nuestra nación. Y aquí es donde entra precisamente el abordaje socioeconómico de lo que es el desarrollo. Y recuerden de que no es lo mismo estar hablando de crecimiento económico, que es cuando una nación produce y genera riqueza, a lo que es desarrollo. El desarrollo precisamente se define como cuando esta riqueza es redistribuida en toda la población. No quiere decir de que el empresario que ha puesto a trabajar los medios de producción y el capital para aprovecharlos no va a tener usufructo. ¿Cómo no? Lo ideal fuera que el Estado, pero entonces en un sistema económico como el nuestro, el Estado regula y le dice, señor empresario, el daño que usted está produciendo, porque usted está enriqueciendo a partir de los recursos naturales que son de todos, debe ser redistribuido. Entonces, allí el crecimiento económico a través de esa redistribución se convierte en desarrollo. O sea, si esa riqueza no llega a toda la población, no estamos hablando de desarrollo. Y esta redistribución, ¿cómo llega a la población? Llega en alumbrado, llega en calle, llega en educación, llega en salud, llega en vivienda, en fin, en todo aquello que en determinado momento trae beneficio a la población, llega en mejores salarios, ¿verdad? Entonces, allí estamos hablando de desarrollo. Pero si esta producción está basada en la explotación de los recursos naturales y no velamos porque estos recursos naturales sigan estando disponibles para las generaciones que vienen, entonces prácticamente no estamos hablando
no estamos hablando de desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo se llama? Eso lo regula precisamente la Constitución de la República en los artículos 117 y 120. Así que eso ya viene después, las leyes secundarias que son la ley de medio ambiente que está dada por el decreto número 233 de la Asamblea Legislativa. La ley de medio ambiente, como decía el licenciado Rutilio, define también que hay un ente que va a darle seguimiento a cómo desde las instituciones de gobierno, cómo desde las instituciones gubernamentales se va a ir velando y vigilando el cumplimiento. Este es el Sistema Nacional de Medio Ambiente, Protección y Gestión del Medio Ambiente, el SINAMA. Como parte de eso, implica de que todas las instituciones gubernamentales y autónomas también definan sus instrumentos de protección del medio ambiente. Entonces, así es como da paso a el establecimiento de las distintas unidades ambientales en todas las instituciones de gobierno que se encargan de velar y proteger desde todas esas instancias el uso de los recursos naturales, el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y su protección. En nuestro caso, es la Unidad Ambiental de la Universidad de El Salvador y sus organismos auxiliares, como son las subunidades ambientales que tenemos establecidas en la Universidad de El Salvador, en cada una de las facultades. Facultades y multidisciplinarias que se encuentran. Entonces, desde allí, nosotros nos regimos precisamente por un marco político legal creado a favor, no a favor, sino creado, sino que a la luz y al amparo de la autonomía universitaria. Esta es la política ambiental de la Universidad de El Salvador, la que en algunos casos hemos dado a conocer ya, bueno, algunos de ustedes ya la conocen y la hemos estado dando a conocer en todas las facultades. Allí nos dice cómo debemos de proteger los recursos naturales, cómo vamos a ir construyendo una universidad saludable y ordenada, limpia, en beneficio de toda la comunidad universitaria. Parte de esto es que, por ejemplo, nosotros aquí desde la UNAV se ha propuesto lo que es una mejor gestión de los desechos sólidos. Se ha propuesto también cómo llevar precisamente el sentido, el enfoque ambiental a cada una de las cátedras que se imparten en nuestra universidad. Vemos cómo se está haciendo extensión universitaria de carácter ambiental, ¿verdad? Apoyando comunidades, apoyando a las municipalidades. Entonces, todo eso está dentro del marco normativo que lo da nuestra política ambiental, la Ley General de Medio Ambiente, la Constitución Política de El Salvador, perdón, la Constitución de El Salvador, ¿verdad? Así como también el marco regulatorio internacional dado por la Orquesta de Naciones, en este caso las Naciones Unidas, que es la encargada de regularlo y que para el periodo actual está definido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? En los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son el marco que ordena por dónde debe de caminar el marco legal de todas las naciones de este planeta, y del cual este pedacito de tierra no se aparta en el continente americano, que somos nosotros, El Salvador. Entonces, eso nos trae a colación algo. La defensa de los derechos ambientales y de los derechos humanos está regulada por la ley. Que hayan personas que no lo respeten, ¿va? Nos pone un grave problema. Pone
problema porque cuando los primeros en cumplir el marco normativo de la ley son los primeros en incumplirlo, eso puede generar en determinado momento discordias, malestares, choques, desavenencias y en determinado momento eso nos lleva al conflicto. El conocer las leyes precisamente nos dice cuál es el camino que debemos de seguir para apartarnos precisamente de la conflictividad que se puede dar en todo lo que es el devenir de nuestra sociedad. Es por eso importante, y aunque a veces parezca de que martillamos mucho en esto, lo que debemos de hacer es dar a conocer que existe una legislación y exigir de que se cumpla. Ahora, esto es bien difícil porque no, no todo el mundo lo entiende y no todo el mundo le cae en gracia cuando uno viene y trata de decir, y parafraseando al licenciado Rutilio, que nos dio un marco religioso para que entendiéramos esto, este es como cuando el profeta viene y gritaba, mire, las leyes son estas y usted las está irrespetando, y lo llevó a la desgracia al pobre poeta. Dicen de que desgraciadamente defender la verdad a veces nos lleva por otros lados, ¿va? Pero al final de cuentas la verdad se impone. Entonces, y es bien difícil, les digo, defenderlo porque precisamente los objetivos de desarrollo sostenible que las Naciones Unidas nos han dado, nos enmarcan el derecho a la vida, el derecho al alimento saludable, el derecho a un medio ambiente saludable, el derecho a la educación, el derecho a la igualdad de género, el derecho a ser todos iguales dentro de la ley. Desgraciadamente, eso es lo primero que se está viendo afectado en nuestro país. Porque ¿cómo podemos garantizar la alimentación si no se están protegiendo los recursos naturales? Y solo veamos y repetimos nuevamente lo que hemos venido trayendo a colación en las últimas exposiciones. ¿Cómo podemos respetar el derecho a la alimentación si no cuidamos el medio ambiente y de repente se desequilibra todo el sistema en el que vivimos y se rompe el ciclo del agua? Y por un lado tenemos sequías que no nos dejan producir, se pierden los cultivos por la sequía, y por el otro lado tenemos inundaciones que prácticamente destruyen todo. Y no solo destruyen a nivel nacional, sino que, miren, si solo con 5 días de que llovió hace unas semanas, prácticamente nos hincó. Y ustedes acuérdense los tomates a 2 por el dólar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ni siquiera se podía ingresar el producto de las naciones que nos proveen. ¿Por qué? Porque debido a que no hemos cuidado los recursos naturales de nuestro país, desgraciadamente no somos autosostenibles ni podemos garantizar la soberanía alimentaria. Entonces aquí todo está amarrado, ¿verdad? Todo está amarrado, y si no cuidamos los recursos naturales que por ley están protegidos, entonces estamos mal. Entonces, y bueno, no debo decir mucho para que ustedes vean de que el marco regulatorio desgraciadamente se está perdiendo en nuestro país. Pero como defensores del medio ambiente necesitamos estarlo recordando, que se debe recordar, se debe respetar, porque si no lo respetamos, en ello se nos va la vida. Se nos va la vida en forma de falta de agua, en forma de desastres, en forma de falta de alimento. Y eso nos provoca migraciones, eso provoca desorden social, eso provoca descomposición social
cuando los padres de familia deben de caminar hacia allende las fronteras, ¿va? Y dejan a sus hijos solos a que la calle los críe. Entonces, todo esto dicho es precisamente para valorar la importancia de tener un marco regulatorio, pero más allá, valorar que se respete ese marco regulatorio y legal. Pues así estamos y abro el espacio de preguntas y respuestas. El licenciado Rutilio Díaz está disponible en este momento para que precisamente solventar las dudas y las consultas que ustedes quieran hacer. Licenciado, lo dejo con el público y los dejo a ustedes para que puedan hacer las preguntas que consideren pertinentes. Ajá. Vaya. Si no tenemos ninguna pregunta, consulta o comentario, tenemos a través del chat, vamos a verificar. Correcto, si me permiten, estableceríamos comunicación. En el chat nos dice, gracias al licenciado Rutilio, dice Otilia Morena, gracias al licenciado Rutilio por ilustrarnos acerca de las legislaciones al medio ambiente. Me parece la iniciativa de que introduzcamos la cultura del medio ambiente en cada facultad. ¿Algún comentario, licenciado? La verdad es que esa es la intención para que la academia haya creado la política ambiental. La idea es que la universidad forme profesionales con conciencia ambiental, porque los profesionales que son graduados de esta universidad son los que van a ser después ministros, alcaldes, diputados, algunos hasta presidentes. Entonces, es necesario que si llevan una cultura ambiental, necesariamente la van a hacer valer en cualquier lugar que desempeñen su trabajo, ¿verdad? Porque de lo contrario, van a seguir destruyendo lo que es el medio ambiente y siguiendo llevando a la destrucción a nuestro país, como ya lo tenemos casi acabado. Licenciado, el marco regulatorio de nuestro país exige de que todo proyecto que se va a implementar tenga un estudio de impacto ambiental. ¿Qué nos pudiera decir usted al respecto? Ahorita como vemos que desgraciadamente se están levantando una serie de construcciones por parte de diversas empresas urbanísticas y nadie dice nada. ¿Qué podría pasar en este caso? Es eso que dice ingeniero, porque el artículo 25 de la Ley de Medio Ambiente le establece que, primero, la ley establece que tiene que haber un estudio de impacto ambiental. Pero cuando se presenta el estudio de impacto ambiental, el artículo 25 le dice
que debe de hacerse una consulta pública para que el lugar donde se va a hacer una obra, la población afectada opine. El problema es que no se da esa consulta pública. A veces suponen hacer la consulta pública, pero no se hace. Pero fíjense que es importante estar atento porque eso se publica en el diario, pero se publica, desgraciadamente hoy los diarios no muchos los leen y algunos lo publican en unos espacios tan reducidos que la gente ni caso le hace. Pero allí establecen que en tal parte se va a hacer una obra determinada y le piden a la población que opine. Y el asunto es que si la población no opina, no se opone a esa obra, la obra continúa. Pero si hay oposición, entonces ya la cuestión cambia. Nosotros tuvimos una experiencia aquí en la universidad. Cuando estábamos, el ICMAL estaba funcionando en ese tiempo, se hizo una consulta pública, iban a construir un puente allá sobre el arrecife de los Cóbanos. Entonces hicieron la publicación y nosotros como universidad nos opusimos. Y como nos opusimos, allí nos dimos cuenta de que el Ministerio de Medio Ambiente hizo caso omiso de la oposición que nosotros hicimos. Y por esa razón, ellos emitieron el permiso ambiental. Y cuando nos dimos cuenta de eso, nosotros tomamos fotografías, hicimos investigación y elaboramos lo que fue ¿cómo se llama? Un amparo ante la Sala de lo Constitucional. Y ganamos el amparo porque iba bien documentado. Entonces, que lo que hizo la Sala de lo Constitucional le impuso multa al ministerio y a la empresa que estaba destruyendo los arrecifes de los Cóbanos. Entonces, es importante eso, entonces, que cuando se hace esa consulta pública hay que oponerse, pero hay que, solo dan 10 días para eso. Si no se hace, ya el ministerio está obligado a emitir el permiso ambiental. O sea, esto debemos estar conscientes de que desgraciadamente se publica en los periódicos de mayor circulación, pero muchos no tenemos acceso a ese periódico. Sería bueno que comunidad ambiental nosotros tuviéramos el acceso a esos periódicos, por lo menos a uno, para que estemos atentos a ver cuándo podemos intervenir, porque como universidad podemos intervenir, ¿verdad? Gracias, Lick. Eso que usted me acaba de mencionar me trae a colación lo importante precisamente de que las comunidades se pronuncien, así como también lo importante que hayan instituciones comprometidas con la verdad, en el sentido de que, bueno, recién acabamos de tener un aniversario del terremoto, pero me recuerdo que para el terremoto de 2001, cuando estaban descuajando lo que era la cordillera del Bálsamo, allá cerca de Santa Tecla, de la ciudad de Santa Tecla, las comunidades, la alcaldía y un reconocido periodista que después fue presidente de la República, fueron los que levantaron la voz y protestaron porque se estaba haciendo eso. Amañadamente, la constructora fue protegida. No obstante, el estar haciendo precisamente esas obras fuera de lo que el medio ambiente circunstante permitía, fue lo que provocó el gran alud de tierra que socavó las colonias que se perdieron ahí en Santa Tecla cuando se dio el terremoto. Precisamente y desgraciadamente aquellos que avalaron a esta constructora, ¿verdad? Años más tarde, precisamente hace unos cuantos años, unos
4 o 5 años atrás han tenido que pagar su responsabilidad y creo que están guardando cárcel en este momento. Pero nadie gana con que esos 2 empresarios, 3 empresarios hayan ido a la cárcel cuando vemos de que eso le costó la vida a cientos de personas. Entonces es importante de que se haga cumplir ese marco regulatorio, ese marco normativo. ¿Por qué? Porque, como dije antes, en eso se nos puede ir la vida si no se respeta. Y allí no hay tinte ni banderas políticas, allí lo que hay es la defensa de la vida. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Tenemos. Quizá una aclaración más, ingeniero. Sí, adelante. Es importante tomar en cuenta lo que dice la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Los funcionarios públicos nos tienen más facultades que lo que expresamente les da la ley. O sea, muchos funcionarios se toman atribuciones que no son facultades que les corresponden. Y ahí es donde procede el derecho de amparo. Porque, pero como desgraciadamente hay desconocimiento de la norma jurídica, o sea, primero hay que conocer la Constitución, pero hay que conocerlo porque los derechos constitucionales son la norma jurídica por excelencia de los estados. Entonces, si conocemos el marco jurídico constitucional, rápidamente nos vamos a poder remitir a las leyes secundarias para ver esas cuestiones. ¿Qué facultades le corresponde a cada institución o funcionario que le corresponde? Porque la Constitución establece, no tiene más atribuciones que lo que expresamente les da la ley. ¿Ya? Eso es importante. Y licenciado, y se me venía a la cabeza, usted mencionaba cómo la Universidad de El Salvador había interpuesto una demanda a partir de la destrucción de los corrales, de los arrecifes de coral que están en ¿cómo se llama? En los cóbanos. Esa también se puede sumar otra intervención más de la universidad al ver el irrespeto a los derechos ambientales de la población con la defensa férrea que se hizo del derecho al agua, ¿verdad? Entonces que la universidad salió y acompañó a la población y fue una viva voz en defensa de este derecho a la población. Aquí hemos dicho de que el limitar el agua, el privatizar el agua, en determinado momento a uno de los sectores que más afecta es al sector femenino de la población, la cual en las áreas rurales desgraciadamente no debería ser así, pero la realidad, triste realidad es de que una de las tareas que más se le encomienda a las niñas es como se llama el acarreo de agua. Esto las limita, limita a aquellos niños y niñas que se encargan de esta tarea, a las adultas también, las limita en su desarrollo porque no les permite llegar en las mejores condiciones a las escuelas, ¿verdad? ¿Quién va a llegar a prestar atención a la escuela después de venir asoleado, cansado de jalar 2 o 3 cantaradas de agua? O la mujer simple y sencillamente ya no queda ya quisiera vernos cargando 3 cantaradas de agua nosotros durante medio kilómetro. Creo que no nos quedarían ganas ni siquiera en el caso de nosotros, para prender el botón de la computadora. Pero, ¿cómo se llama? A la gente le toca asumir otras tareas todavía, limitando su tiempo para el desarrollo. Recuerden que hasta el esparcimiento es parte del desarrollo porque abona a la salud mental. Entonces el licenciado pregunta, ¿qué necesita un miembro de la comunidad universitaria para que se active el ente institucional para la defensa de los recursos naturales? Primero, conocer la norma, porque si no se conoce la norma jurídica, no va a saber cómo proceder, ¿no? Entonces, es necesario, yo me refiero estrictamente, primero, Constitución de la República,
y en las cuestiones ambientales la ley de medio ambiente, para que sepamos exactamente cómo proceder y en qué momento proceder, porque cuando se publica, digamos, un anuncio sobre la construcción de una obra, hay que ir a Yudop, allá en el ministerio, a leer el expediente que contiene el estudio de impacto ambiental para ver en qué medida se afecta. El asunto es que la persona que va a leer ese instrumento tiene que ser una persona también idónea para que pueda emitir una opinión al respecto y poder realizar la oposición oportuna, porque a veces no hasta 3 libros que se presentan. O sea, necesitas tener suficiente tiempo para poder acudir a eso. Pero si no se tiene el marco jurídico, es por gusto, ¿verdad? Hay que conocer las normas jurídicas y la forma como proceder. Realmente. Hace un año o 2 años, estuvimos apoyando a las municipalidades con los diagnósticos ambientales. Bueno, fue hace un año antes de que se pusieran esta nueva ordenamiento político territorial. Entonces recuerdo de que se lo exigía el Ministerio de Medio Ambiente para poder aprobar los presupuestos para esos municipios. Entonces, el marco regulatorio define eso, licenciado, de que si no se cuenta con estudios de impacto ambiental, no podemos, o diagnósticos ambientales, no podemos aprobar un presupuesto para un municipio. La verdad es que no es así, porque el municipio tiene sus propios requerimientos según la naturaleza de su desarrollo. Ellos lo que tienen que hacer es justificar qué es lo que necesitan y por qué, aunque no presenten un diagnóstico. Por supuesto, si presentan un diagnóstico, le da más fortaleza al proceso de petición, ¿verdad? Pero de todas maneras, actualmente yo no sé cómo se está desenvolviendo eso, porque los municipios hoy no cuentan con el derecho, digamos, a tener un presupuesto, sino que le asignan X cantidad. Casi siempre ahorita están sobreviviendo con los impuestos que ellos generan, porque antes lo que era el FODES les ayudaba a contar con el presupuesto requerido según su naturaleza de desarrollo, pero ahora casi están sobreviviendo con los impuestos que generan. Casi siempre están endeudados. ¿Va? Entendido, licenciado. Vuelvo a abrir el micrófono para la audiencia. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta para nuestro invitado de esta mañana, pues con gusto queda abierto el micrófono. Bueno, si no hay consultas para el invitado esta mañana, creo que quedaríamos pues hasta aquí con esta sesión y pendientes para la próxima sesión, que será el día 29 de octubre, que será el juez Lizama quien nos impartirá la sesión y se referirá al litigio ambiental. Es importante y les pido que no se la vayan a perder, porque nos van a venir a hablar precisamente de cómo se ha evitado la conflictividad en el país a partir de hacer valer el derecho ambiental.
El juez Lizama también ha acompañado a una serie de ONGs, entre las ONGs e instituciones preocupadas, en la defensa de lo que es el río Lempa, para que se convierta la ley de rescate del río Lempa. Recordemos de que el río Lempa es la principal fuente de agua en estos momentos para nuestro país, ya que ante el agotamiento de los recursos que nos dan los recursos hídricos subterráneos, el río Lempa se ha convertido en vitalidad para el desarrollo de nuestro país. También recordarles de que este diplomado está por cerrar y que la última sesión precisamente sería el 8 de noviembre, sería de carácter presencial, para que puedan ustedes participar en el conversatorio que se va a dar sobre lo que es el aprovechamiento de los recursos naturales. Vamos a tener ahí un enfoque global e integral donde ustedes podrán ver entonces como un reforzamiento de todo lo que hemos venido viendo a lo largo de este diplomado. Les recuerdo, hemos hablado de agricultura sostenible, de soberanía alimentaria, bueno, y el marco legal, implicaciones económicas, lo conceptual de cambio climático y ver cómo las acciones han ido afectando. Entonces, todo eso lo vamos a remarcar precisamente en la última sesión que tengamos, que va a ser de carácter presencial. Por favor, vayan avisando los que necesitan que se les solicite permiso por escrito. Quedan invitados, la invitación se les va a hacer llegar públicamente también y personalmente a ustedes, de manera que puedan asistir. Los queremos ver ahí. Nos decía también el ingeniero Carpio la semana pasada de que se está gestionando la ida a una liberación de tortugas recién nacidas, que se va a desarrollar en las playas de Sonsonate, con lo único de que hay que irla planificando, porque en este caso sí sería necesario amanecer en el lugar, ya que la liberación se hace en horas de la madrugada. Entonces hay que ir pensando a ver cuando esté la invitación, tener preparados ya los maritates para acompañar esta obra por el medio ambiente. Si no hay más, si no hay ninguna otra intervención, le dejo el micrófono a la licenciada Patricia Díaz. Muchísimas gracias, maestro Oscar. Solamente recordándoles ya lo último, pues lo vemos el día 29, siempre vía electrónico, y el 8 de noviembre en el auditorio de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Así que ahí están cordialmente invitados. También se les va a hacer llegar la invitación a través de nuestro canal formal que tenemos, que es Classroom, para que ustedes puedan compartir con las jefaturas, para que ustedes puedan llegar a la actividad que va a ser evaluada, que va a ser la finalización ya del diplomado. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, gracias entonces a todos por su presencia. Esta ha sido una producción de la Unidad Ambiental de la Universidad de El Salvador, transmitiendo desde el campus universitario Dr. Fabio Castillo Figueroa de la Universidad en San Salvador, El Salvador. También les recordamos de que queda esta grabación para que ustedes la puedan volver a ver o compartirla en nuestros canales de Facebook y YouTube. Muchas gracias y pasen buenos días todos y todas.